de gestión al empleo seguro, crítico y creativo de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales. TICCAD. ¿Qué es necesario hacer para lograr una transformación incluyente? Primero, tomar conciencia sobre la urgencia de la redefinición conceptual del aula, como un ambiente colaborativo presencial virtual, donde los estudiantes se entrenan para comprender, afrontar y dar solución a problemáticas reales. Segundo, fortalecer el perfil de los directivos de los planteles en el desarrollo de habilidades, saberes y competencias digitales para superar los efectos inmediatos de la crisis, que fortalezcan su capacidad resiliente y autodeterminación para liderar la transformación digital. De este modo, se logrará la transformación incluyente mediante la transformación digital. Será cuestión de tomar buenas decisiones, recordando que tomar una decisión es, sobre todo, cuestión de carácter, pero importa poder tomarla con conocimiento de causa. Su micrófono, doctor. Discúlpeme. Digo que este video da una muestra y me da la introducción para este módulo en particular y nos ayuda a despertar la reflexión sobre el foro junto con lo que vamos a escuchar un poco más adelante y que voy a estar presentando con ustedes. El material, recordamos que el material que vamos a tener aquí, aunque voy a presentar con ustedes, está en la plataforma. Sí anticipo un poquito, hay algunas láminas que acabo de incluir por algunas noticias interesantes que me parece que tenemos que ver y que se actualiza, pero yo en un ratito más les actualizo la presentación que se encuentra justamente en esta parte de los conceptos fundamentales que está en el archivo ahí pueden tener acceso al material. Ok, dicho lo anterior, entonces vamos a dar inicio a esta plática que preparé para ustedes. Para eso también voy a pedirles que vamos a abrir una especie de formulario que vamos a ir contestando conforme vaya yo haciendo la referencia, es decir, vamos a abrir el cuestionario, está aquí el código QR, que lo pueden hacer a través de su celular. Ya saben que ya como que ha sido una costumbre a través de la crisis sanitaria, ya poder acceder a muchas cosas a través del código QR. Si alguien tuviera algún problema en ese sentido, ahorita pongo en el chat de esta misma plataforma la dirección electrónica para que lo pudieran copiar y pegar en un explorador y puedan acceder al formulario. Si alguien me puede comentar antes de cambiar la lámina, si pudieron acceder al cuestionario antes de cambiar a través del código QR, o si alguno tiene problemas para poderlo entonces compartir a Y se través pueden de... acceder, maestro. Yo también pude acceder. Si lo Perfecto, puede compartir porque no puedo acceder. perfecto. Déjenme compartirlo. Voy a suspender un poquito la presentación. Y lo estoy compartiendo la dirección a través del chat. A ver si así lo pueden visualizar. Ahora sí. Antes de continuar. Este formulario lo Gracias. vamos... Sí, es una especie de tanto sensibilización como darnos un poco cuenta conforme avanzamos con la presentación de las cosas que estamos de hecho trabajando en nuestras propias instituciones. Para eso nos va a servir este cuestionario. Entonces yo pediría que al momento que yo solicite que respondemos, por ejemplo, la pregunta número 1, todos respondamos la pregunta número 1 y no avanzar porque tiene que ver con lo que estamos viendo en las pantallas, hasta la siguiente pregunta 2 y así hasta que lleguemos. Son 5 preguntas nada más para hacer una reflexión final sobre la presentación del día de hoy. ¿Ya puedo continuar o ya todos la tienen?
O la pregunta sería al revés, ¿alguno falta de poder acceder al cuestionario? Ninguno. No ha Ok. podido ingresar. Ah, ok, nos esperamos tantito. ¿Fue por la No, dirección? ¿Fue por el código QR? con el QR no puede ingresar. Ok. Si podemos probar entonces con la dirección. ¿Le marca algún error el código QR o algo así? En mi caso fue posible acceder tanto con el QR como con la dirección. ¿Por ninguno de los dos? Sí, con los dos. Ah, perfecto, ok. ¿Con los dos no puede acceder o con los dos sí pudo acceder? No, con los dos se puede acceder tanto con el QR como con la dirección. Ah, perfecto, ok. Entonces, ¿Me permite tantito? sí, Aún no puedo claro, acceder. sí. Si no, está la dirección en el chat para ir avanzando y si no, ahorita me regreso otra vez al código, pero ¿les parece bien? Sí puede acceder. Vamos avanzando. Ok, perfecto. Dentro de la primera parte que vamos a tocar, este tema tiene que ver con las competencias digitales que en teoría debería tener cualquier directivo. Vamos a tener algunas referencias internacionales donde hablaremos un poco justamente de esta brecha digital y de las habilidades digitales cualquier responsable de una unidad educativa debería de tener. En ese sentido, hablamos justamente a través de los diferentes expositores. Si hay alguno por ahí con el micrófono encendido, si me ayudan, por favor, con sus micrófonos. Gracias. Decía yo que hay varios expositores en la OSD, este organismo internacional que está preocupado desde hace algunos años, sobre todo en la parte de la crisis sanitaria, sobre qué nos espera con estos nuevos aprendizajes que se están dando y esta crisis, inclusive que aceleró muchos de los procesos en las organizaciones. Es el caso de la doctora Francesca Borgonovi. Ella dice, la falta de habilidad digital conduce a una pérdida del empleo y lagunas de aprendizaje, y eso va orientado, en el caso de los ámbitos educativos, está orientado al propio cuerpo directivo, a los docentes e inclusive a los alumnos. Vamos a ver por qué justifican ese razonamiento. Desde el 2021, la OECD ha empezado a trabajar y a definir cuáles son las competencias que debe tener cualquier persona, inclusive estamos hablando en el ámbito educativo, directivos, docentes y alumnos, para poder trabajar o para poder seguirse desarrollando de manera personal y de manera profesional. Empezaron a trabajar sobre eso para llegar prácticamente a una conclusión, la misma Francesca Borgonovi, que es la que justamente está a su cargo esta investigación internacional, y concluye que el aprendizaje permanente es la clave para dominar la tecnología. Hablando una vez más en prácticamente cualquier persona, incluidos todos los que trabajamos en ámbitos educativos. Entonces, aunque ella sí habla de un dominio de la tecnología, yo hablaría más bien de un buen uso, y nosotros llamamos los buenos usuarios de la tecnología para que nos puedan ayudar, nos vamos a ayudar mutuamente a seguir trabajando y llevar un desarrollo profesional de manera adecuada. ¿Por qué? También porque la exigencia de nuestros alumnos, sobre todo, de para los quienes estamos trabajando, empiezan a hacerse preguntas muy importantes, ¿no? ¿Desde qué van a estudiar? Porque muchos de los chicos empiezan a pensar que, derivado de esta habilidad que tienen que estar desarrollando, que forzosamente tienen que estudiar carreras o perfiles de tecnología. O la otra es, bueno, ¿y qué carreras quieren estudiar? ¿Qué camino van a seguir? Son las preguntas que frecuentemente se hacen y que esta investigación de la OECD justamente da como resultado al empezar a investigar sobre cuál va a ser el futuro del trabajo. Todas estas concluyen que las habilidades de cada uno de ellos se volverán más importantes que los títulos, a medida que los empleadores busquen aprendices de por vida y que puedan aprender y volver a aprender. Es decir, los empleadores actuales a nivel universal están buscando gente que esté aprendiendo constantemente. Y en la medida en que nosotros enseñemos a nuestros alumnos este tipo de habilidades
de aprendizaje que tienen que aprender para toda la vida, también en nosotros mismos influye justamente este tipo de habilidades, que esa es una de ellas. Y de acuerdo a este estudio, en este caso la revista The Late Millennial Survey habla justamente sobre, a partir de la crisis sanitaria, vemos cambios importantes en algunas cifras. Se ha aumentado en un 60% la búsqueda de trabajo remoto o trabajo en línea. No sé si alguno de ustedes ha experimentado una deserción importante en algunas instituciones educativas y que algunas de ellas o en buena medida es derivado porque como ya probaron que pueden estudiar en línea y que no es tan complicado, muchos de ellos están desertando de educación presencial para irse a buscar programas en línea. En ese mismo sentido también se está haciendo con el trabajo. Aquí unas preguntas que vamos a ver más adelante es, ¿cuántos de nosotros y cuánto de nuestro personal está prefiriendo el trabajo en línea o el trabajo remoto a el trabajo presencial? Que esa es una cifra interesante, aunque prácticamente en muchas instituciones educativas nos están obligando al retorno presencial. Pero decía yo, al igual que nuestros alumnos que ya probaron que la educación en línea sí es para ellos, también los trabajadores han probado que el trabajo remoto también pudiera ser para ellos y que ha traído algún beneficio sobre todo de calidad de vida. Y es lo que se están empezando a buscar y están empezando un poco de alguna manera a exigir o a por lo menos comentar que por qué no regresamos al trabajo remoto, dado que sí se puede y que inclusive en algunos casos, y lo voy a comentar de manera personal, en mi área, en mi ámbito de trabajo, si bien es cierto, tengo un grupo de desarrolladores informáticos, pero se volvieron mucho más productivos en la crisis sanitaria que en el trabajo en oficina, porque la mayoría de ellos hace entre 2 horas y 2 horas y media de camino. Entonces, al día pierden 5 horas en transportarse para llegar a trabajar. Esas 5 horas en época de crisis se convirtieron en horas productivas. Esas 5 horas, por decirlo de alguna manera, las convirtieron en trabajo productivo y se les hizo más cómodo trabajar desde ese sentido en casa que trabajar en la oficina. Ahora estamos tratando de generar nuevos esquemas de trabajo para que por lo menos estamos haciendo pruebas para que si vayan a trabajar de 2 a 3 días a la semana y el resto de los días poder hacer trabajo remoto. Y los días que asisten a la oficina es para las reuniones de trabajo presencial y el resto es trabajo de escritorio. También en ese mismo sentido habla este estudio que el 50% de esta generación, hablando de los alumnos, está buscando flexibilidad en horarios y la oportunidad de hacer home office. Se ha incrementado de una manera importante el home office, inclusive a nivel internacional. La oferta de trabajo internacional también se ha incrementado de una manera importante y muchos, inclusive de nuestros alumnos que también han desertado, otro dato interesante es que la mayoría de los alumnos que están desertando es porque ya encontraron un trabajo en línea y ya no le encuentran mucho sentido continuar estudiando porque ya encontraron un trabajo y ese trabajo es en home office, que les está facilitando mucho la vida y que están muy a gusto trabajando en línea. Y sobre todo son empresas internacionales en las cuales están ganando sueldos en ocasiones en euros o en dólares. Y eso se está convirtiendo en algunos casos en un determinante para la deserción en escuelas, sobre todo en media superior, se está incrementado de una forma interesante. Estoy tratando de buscar algunos de estos datos en el INEGI, todavía no han o no he podido encontrar estos datos duros sobre estas deserciones y los motivos de las deserciones en las escuelas, pero en el ámbito donde estamos desenvolviendo, perdón, y donde normalmente nos hacemos preguntas y buscamos algunas estadísticas, estamos notando que estos datos son los que están surgiendo de estas entrevistas. En ese sentido, también el 79% de las empresas están manteniendo el trabajo remoto. Estamos hablando de empresas normalmente privadas, en donde sí se está reconsiderando el trabajo remoto de manera importante, porque ha considerado también ahorros sustantivos en muchas organizaciones, es el trabajo remoto. ¿Por qué? Porque
En algunos casos que he revisado, en casos concretos, en instituciones bancarias, en instituciones comerciales, resulta que al dejar a sus trabajadores en casa o hacer home office con sus trabajadores, se están ahorrando gastos, por ejemplo, de luz, de renta, de equipamiento, etcétera, y se está convirtiendo en ahorros para la organización. Y entonces también están viendo un beneficio, además del incremento de la productividad en las organizaciones, están viendo también una reducción de costos de este tipo. Pero se está poniendo en una balanza porque también están modificándose las reglas de juego y la normatividad en términos de la Ley Federal del Trabajo. Seguramente ustedes también ya se enteraron por ahí que han cambiado la Ley Federal del Trabajo a partir de la crisis sanitaria y ya se está considerando el trabajo remoto y están considerando las nuevas leyes de trabajo para el trabajo remoto, porque también ya en ese sentido también han empezado a haber algunas demandas derivadas del trabajo remoto. Por eso es que decimos que en este caso el COVID-19 se ha convertido en el principal disruptor de una transformación digital, que estos son los datos justamente de una transformación digital a nivel global. En este sentido, aparecen ya entonces de manera general para todo ciudadano, hablando de trabajadores de la educación, así como trabajadores en general, que deben de desarrollarse cuando menos 8 habilidades que le llaman habilidades de inteligencia digital. Estas fueron expuestas en el 2021 a raíz también de la crisis sanitaria desde el país chileno por el Observatorio del Capital Humano Digital, gracias justamente a una investigación que se ha hecho a nivel internacional y sobre todo en países latinos. ¿Cuáles son estas 8 habilidades? Una es la identidad digital, que tiene que ver con la creación y administración de identidades y su propia reputación en línea. Eso lo vemos sobre todo cuando hablamos cuando vemos en redes sociales, por ejemplo, a políticos. Para ellos es muy importante la reputación y hemos visto cambios sustanciales, inclusive algunas carreras políticas interrumpidas justamente por su impacto que tiene en su identidad digital. Entonces, eso obliga a cuidar nuestras identidades digitales a través de lo que se transmite en redes sociales. Ya todos estamos expuestos en redes sociales, ya sea a través de mis propios perfiles que creamos, ya sea Twitter, Facebook, etcétera, cualquiera de estas redes sociales que de repente utilizamos para la comunicación, inclusive con la propia comunidad, como las que son derivadas de otros que nos están observando constantemente, que cualquier error que cometemos inmediatamente lo suben a redes sociales y esto se convierte en una afectación en la identidad digital y es por eso que esta se convierte en una habilidad, cómo manejamos la información que se publica de nosotros. Después, la siguiente está el uso digital, que es la utilización de los medios y dispositivos para su control y lograr un balance entre cada una de ellas, tanto en la vida online como en la vida offline. Como todos sabemos, por ejemplo, el caso de los servidores públicos, y además muchos trabajadores de la educación, somos trabajadores de tiempo completo. ¿Qué quiere decir? Que estemos o no dentro del ámbito de trabajo, seguimos siendo trabajadores, en este caso con una representación social, sobre todo en los ámbitos educativos. Eso es muy significativo. Y entonces también nos ayuda, o más bien nos obliga a que tengamos un balance, como dice aquí, saludable, entre la vida que tenemos fuera de línea y la que tenemos dentro de línea con todo lo que publicamos. Por otra parte, un aspecto interesante y muy importante que se está dando en las últimas fechas, sobre todo derivado de algunas cosas como hemos visto que tiene que ver con hackeo y seguridad. Tenemos la seguridad digital y es la habilidad de manejar y evitar y limitar riesgos en la línea en función de contenidos de violencia y de pornografía, tanto para nosotros como para toda nuestra comunidad. Esto se convierte en un elemento importante que lo vamos a ver un poco más adelante, cuando veamos esquemas de ciberseguridad. Después está la de seguridad informática digital. Eso ya tiene que ver más bien con nuestro ámbito de trabajo y poder detectar los ataques que se generan a través de la red y sus diferentes formas de intromisiones y ataques que estamos sufriendo.
como vamos a ver un poquito más adelante, una de las noticias bomba que se dio en México hace unos días fue justamente el hackeo a los servidores de la Sedena. Esto tiene que ver con la seguridad informática y si bien es cierto, como decía yo en un principio, no es que nos convirtamos en unos expertos en seguridad digital, pero cuando menos, perdón, debemos de conocer cuáles son los aspectos importantes que tenemos que considerar y de quién podemos recibir ayuda para poder asegurar nuestra información y que no vaya a caer en malas manos y además también que pueda ser secuestrada nuestra información para que nos cobren por ese motivo, ¿no? Un ejemplo característico que está sucediendo, sobre todo muy comúnmente en los últimos meses. Miren que yo acabo de ser víctima institucionalmente de intromisiones en nuestros sistemas de servicios escolares. Es un aspecto importante. De hecho, la información más crítica en una escuela son los servicios escolares, donde se encuentran almacenadas las calificaciones, los datos de los alumnos, etcétera, que son datos muy importantes, sobre todo protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales. Al momento de que algún hacker logre secuestrarlos, estaríamos en serios problemas. Y entonces hay que también considerar esta parte de seguridad informática digital. La otra que también está empezando a trabajar de manera importante es la inteligencia emocional digital. Y es por un lado, nuestras propias relaciones digitales con otro grupo de personas, también con las relaciones digitales que existen entre nuestros trabajadores y entre nuestros propios alumnos. Y seguramente hemos escuchado una gran cantidad de casos en los cuales nuestros alumnos o los jóvenes sobre todo han sido atacados digitalmente y estamos ya inclusive presentando ciertas variaciones del bullying, que es en este caso el ciberbullying, que ya se está presentando, se está incrementando de una manera importante y que a veces no sabemos ni cómo contraatacar, en este caso, el ciberbullying, porque viene de identidades obscuras, de identidades que desconocen, inclusive los que están recibiendo el ciberbullying, porque de manera digital es fácil poder esconder nuestra identidad. En ese sentido también está la parte de comunicación digital. A veces también seguramente nos ha pasado, cuántas ocasiones nos ganan en aspectos de comunicación informal, tanto las redes sociales como otro tipo de comunicaciones. Nos ganan las comunicaciones oficiales. Entonces, ¿cómo podemos anticiparnos y poder manejar una comunicación oficial digital adecuada para llegar de manera anticipada y evitar confusiones y evitar mala información? En última parte del día de hoy veremos justamente estas variantes de la comunicación digital. La otra es el alfabetismo digital y es en qué niveles debemos de manejar la tecnología para nuestro apoyo y que no se convierta en una barrera o no se convierta en un problema el desconocimiento de algunas cuestiones digitales. Entonces, manejar ciertos niveles de alfabetismo digital para que sea en uso adecuado en de las herramientas digitales. Y por último también, aunque todavía hay algunos vacíos legales, están los derechos digitales. Y no es otra cosa más que entender y defender los derechos que están ligados a la privacidad y propiedad intelectual. Ahí también hablarles un poquito de ese tema sobre la información, por ejemplo, de lo que publican los maestros y que en algunos casos puede tener derechos de autor y no están notando, no están dando los créditos a eso que están presentando y pudiera ser que la propia institución pudiera ser afectada por una demanda, aunque finalmente sería sobre la persona que está publicando, pero esa persona que pudiera ser un docente es parte de la comunidad educativa y esta demanda pudiera llegar, en este caso, a la propia escuela. Entonces, son parte de las habilidades digitales que todo ciudadano debería de manejar y debería de conocer. También según la OCDE, desde 2018 ha desarrollado lo que llama competencias sociales y emocionales que deben tener los estudiantes y que en teoría también nosotros deberíamos por lo menos conocer para poderlas llevar y generar y plantear estrategias para el desarrollo de este tipo de competencias sociales y emocionales que en muchos casos tienen que ver también con el manejo de la tecnología.
Y entonces, una es la ejecución de las tareas y cómo se llevan a cabo esta ejecución, donde interviene la responsabilidad, el autocontrol y la prevención, lo que es la regulación emocional a través de la resistencia al estrés, el optimismo y el control emocional, que dicho sea de paso, en este sentido, aunque no es completamente materia del tema que manejamos el día de hoy, pero resulta que a través normalmente de las redes sociales y de la comunicación digital, nos estamos dando cuenta, también en casos concretos personales de mi ámbito de trabajo, nos estamos dando cuenta que muchos de los alumnos, y inclusive algunos trabajadores, la crisis que sufrieron o el problema que sufrieron con la crisis sanitaria, todavía está teniendo efectos y no hemos trabajado con ellos. Hay herramientas y hay algunos aplicativos que ya pueden identificar cómo está la situación emocional de los trabajadores y los alumnos para poder anticiparnos algunas problemáticas. Algunas que hemos visto y que han llamado mucho la atención, sobre todo muchos de estos estrés que ha generado primero el confinamiento durante mucho tiempo, después la liberación y el retorno, en teoría, a la actividad normal, se está convirtiendo en muchas ocasiones en agresiones. No sé si algunos de ustedes también se han enterado del enorme incremento de agresiones que se están dando tanto en la calle, y muchas de ellas es derivadas justamente del confinamiento y después el retorno, y también muchas de ellas se han dado en las instituciones educativas. Resulta que en algunas instituciones educativas, por lo menos en las que sabemos, se han incrementado las agresiones entre alumnos y maestros y entre maestros y alumnos. Y justamente mucho de esto tiene que ver con que no se ha desarrollado una regulación emocional. Pero bueno, desde ese punto de vista, en este capítulo, en este tema, simplemente lo mencionamos porque hay algunas herramientas que pueden ayudar a identificar sobre toda esta parte y que generemos una estrategia en ese sentido. La otra también es la colaboración. Se habla ya mucho de estos nuevos modelos educativos y creo que me parece que ya se habló en algún momento en módulos anteriores y lo vamos a ver un poco más adelante ya del ejercicio integrador, es cómo es que se presenta y cómo podemos desarrollar las habilidades en colaboración. Y sale a colación en este momento porque las herramientas informáticas nos ayudan de una manera importante en justamente el trabajo de colaboración, tanto presencial como en línea, y que consideran estas cuestiones como la empatía, la confianza y la cooperación, que si bien es cierto, esto no es netamente tecnológico, también tiene que ver en este caso con ¿cómo se llama? Pero es que creo que alguien está queriendo entrar, espérenme tantito. No sé si los tengo por ahí, perdónenme. Si no, se me queda alguien afuera por ahí. Ok, aquí está. Ya, gracias, perdón. Y entonces son las herramientas que nos ayudan justamente a este desarrollo colaborativo que se ha incrementado también de una forma importante, porque gracias a estas herramientas tecnológicas también podemos desarrollar y superar y empezar a generar más estos trabajos en colaboración. Y por último, pues está la mentalidad abierta y la relación con los demás para tener una combinación de competencias que integren todo esto que acabamos de comentar. Todo esto son estudios que han salido a través de la OCDE, en este caso desde 2018, se han empezado a trabajar sobre estas competencias y conforme avanza el tiempo se han ido tanto mejorando como incrementando. Toda esta información está en el material biográfico que les compartimos a ustedes para irnos al documento donde se están dando este tipo de información para su investigación o su lectura adicional, si alguno está interesado en esto. Derivado de esto, también la Comisión Económica Europea está trabajando sobre estas habilidades tecnológicas y sobre todo tienen que ver con el aprendizaje digital, llegando un poco a la conclusión, por decirlo de alguna manera, de cuáles son, de manera general, las habilidades que un responsable directivo tiene que tener, identificar o manejar. ¿Y cuáles son estas habilidades tecnológicas? Primero,
como ya lo hemos visto en las primeras 8 habilidades digitales, aparece la de seguridad. Y el orden en el que están aquí no es el orden de importancia, sino simplemente es una especie de orden de aparición. Pero las habilidades tecnológicas relativas a la seguridad es una de ellas en las cuales tenemos que irlos desarrollando. Por otro lado está la información, y alfabetización de datos. Esto tiene que ver con, sobre todo, ya habíamos comentado esto, la ley de protección de datos personales y el conocimiento de la información que tenemos de manera interna y sobre todo que tenemos en dispositivos digitales para su conservación y salvamento en el caso de intromisiones o extravío de este tipo de información, que es importante que lo tengamos considerado. También está el uso de las tecnologías para solución de problemas, que eso también vamos a continuar un poquito más adelante platicando sobre esto, sobre cómo la tecnología me puede ayudar a la solución de problemas y todo, sobre todo, la incorporación ya de algunas herramientas de inteligencia artificial que me ahorran cierto trabajo que puedo ir desarrollando. Ya lo habíamos comentado, tiene que ver la otra habilidad con el manejo de herramientas para comunicación y colaboración para el desarrollo de nuestras propias actividades. Y por último, que eso es más bien algo para una habilidad tecnológica que es más propia de los docentes, pero que de alguna forma también nosotros tendremos que conocer, es para la creación de contenidos digitales que se utilizarán en, ¿cómo se llama? En el desarrollo de los recursos educativos para las clases. Y con esto ya me voy a la primera pregunta. Si me pudieran ayudar ya contestando la primera pregunta, por favor. Vamos a la pregunta. Hasta ahorita tengo apenas 2 me han dado, bueno, creo que uno ya se me adelantaron, ya me contestaron todas. Nada más era la primera pregunta. Y básicamente la primera pregunta es, de las habilidades tecnológicas que son estas que manejamos y conocemos, tenemos que elegir una o varias de estas que ya las conocemos o ya inclusive algunas de ellas las manejamos. ¿Ok? Vamos con la siguiente, les digo, vamos a ir contestando poco a poco a cada una de estas preguntas conforme vamos avanzando. Entonces, si ya lo contestaron, vamos con la siguiente, si no la van contestando conforme vamos avanzando. También en el desarrollo de una organización que se llama MetaRed, en donde hay una asociación de universidades iberoamericanas que está trabajando, como muchos otros, en la Comunidad Económica Europea y en la propia UNESCO, sobre las competencias elementales que debe de manejar cualquier profesional de la educación, incluyendo también los propios profesores y los titulares o responsables de instituciones educativas, ¿no? Tiene que ver con el compromiso profesional respecto a como competencia, que tiene que ver de alguna forma con la competencia digital. El manejo de los recursos digitales, hablando inclusive tanto de recursos educativos como los recursos digitales que podemos tener para la propia administración de nuestra organización. En este caso también lo que se refiere a pedagogía digital, que se está generando este tema relativamente nuevo, donde ahora cómo utilizamos las herramientas para la enseñanza, qué tipo de herramientas tenemos para la enseñanza. Ahí también se deriva las nuevas formas de evaluación digital. Normalmente, como muchos de nosotros hemos visto y hemos practicado, y históricamente se ha manejado la evaluación, que en muchas ocasiones la apostaba a la memoria. Ahora, apoyado con tecnología de la evaluación digital, ya podemos tener otro tipo de evaluaciones que llevan otro sentido, obviamente con el desarrollo y la potenciación de la propia pedagogía. También junto con esto, ¿cómo es que nosotros debemos desarrollar ciertas habilidades para empoderar a los estudiantes desde este punto de vista y con el apoyo de tecnología? Y además también la facilitación de la competencia digital de los estudiantes, porque al final del día, en la medida que nosotros la manejemos y la desarrollemos, también en esa misma medida nuestros propios estudiantes se van a ir empoderando con esto. Ya un poquito más desglosado y aparece este documento en las bibliografías que les proponemos para estudiarlo un poquito más. Aquí establecen justamente ya, se desglosan estas competencias que no me voy a detener mucho
en ellas porque tiene que ver un poquito más la orientación hacia los docentes. Ahí ya vemos qué es lo que significa el compromiso profesional en función de las competencias y cuáles son los que tienen que desarrollar. También ahí están contempladas cuáles se consideran como competencias pedagógicas que deben tener los educadores en el término de contenidos, de enseñanza, de evaluación y de empoderamiento. Y eso nos ayuda como responsables o como directivos a que generemos un programa de capacitación para los docentes y más o menos con estas vistas, con estas ideas que tenemos que ir mostrando junto con los profesores, y eso nos ayuda a generar y desarrollar estas competencias también en sus grupos de trabajadores, como es en el caso de los docentes. Y por último, que ellos a su vez van a ayudar al empoderamiento de los alumnos con el desarrollo de competencias digitales en nuestros propios alumnos. Así es como está contemplado este programa de Digicomp Edu por parte de la Unión Europea, que se ha popularizado a nivel mundial y que esto ha ayudado al desarrollo de las competencias educativas en las mismas instituciones educativas mundiales, sobre todo en las iberoamericanas, que es donde se han puesto las pilas de una manera importante. Esto se resume en este pequeño gráfico, justamente que se deriva de lo que acabamos de ver anteriormente. Aquí están englobadas y cómo interaccionan las competencias entre unas y otras, simplemente para darnos una idea de cómo están operando. Este es un libro, una literatura más o menos de unas 90 páginas que les ayudarán a comprender cómo lleva todo esto, pero sí me gustó traerlos aquí para ustedes, para que nos demos una idea y con esto poder programar una estrategia con nuestros maestros y con la comunidad para brincar y continuar con lo que llamaremos adelante la transformación digital de una institución, que va a ser el siguiente tema justamente, que es la transformación digital educativa como una estrategia. Hago una pequeña pausa en este momento por si hubiera alguna pregunta, comentario con respecto a habilidades digitales. Ninguna, gracias. ¿Ninguna? Ok. Ninguna, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Continuamos entonces. Ya una vez que dimos el panorama sobre las habilidades digitales que en teoría debe tener un directivo de una institución educativa, pero también debe ir acompañado de las habilidades digitales como ciudadano y las habilidades digitales de nuestros docentes, que eso a su vez influye en el desarrollo de habilidades digitales para sus propios alumnos. Si bien es cierto, estas generaciones y nuestros alumnos ya manejan ciertas habilidades digitales, en nuestro caso nos tocaría encauzar estas habilidades digitales para su propio aprendizaje. Esa es un poco la idea del manejo de estas habilidades. Pero todo esto viene con algo que llamamos la transformación digital educativa, pero como estrategia. De hecho, este tema de alguna manera ya se tocó en los módulos anteriores, pero ahora lo vamos a ver con un enfoque mucho más tecnológico. Para eso, pues, ahora sí que la multicitada crisis sanitaria que tuvimos pues durante prácticamente más de 2 años, habla sobre qué tanto hemos aprendido sobre esta crisis sanitaria y qué tanto hemos trabajado en ello. Para esto hago referencia a una lectura muy importante, que inclusive esta lectura, este libro, esta publicación, nace en 2013, ya tiene algunos años, pero parece como si fuera hecha como anillo al dedo para esta crisis sanitaria mundial que vivimos. Y esto le llama, en este caso, Nassim Nicolás Taleb, habla sobre un tema que le llama antifragilidad. Y el resumen es cómo las cosas se benefician del desorden, en este caso viendo a la crisis sanitaria como un desorden y que se nos está presentando, como pudiera ser también en el caso de la Ciudad de México hace algunos años, los terremotos que hemos sufrido y que de alguna forma se generó una crisis importante y que provoca cambios importantes en la propia sociedad. Pero aquí habla inclusive, remarca de manera importante 2 conceptos. Uno habla de la resiliencia como tal, que se puso muy de moda, sobre todo a partir del temblor
el último temblor de 2017, donde la resiliencia es cómo podemos afrontar la problemática y la crisis para poder volver a hacer lo que está, para volver a tener la vida que teníamos antes de ese evento crítico. Pero aquí lo compara en este caso el autor, y es cuando viene a colación a este tema que estamos viendo, a diferencia de la resiliencia, que es cómo le hacemos para regresar a como estábamos trabajando antes o como estábamos viviendo antes. Ese se llama resiliencia, aquel que se logra sobreponer sobre esta crisis y vuelve a regresar a su vida normal. Contra lo que le llama el factor de antifragilidad, que se refiere a una renovación, dicho de otra forma, a una evolución. Es decir, aprovechar esa crisis, ¿qué tanto aprendimos de esa crisis para después convertirla y cómo hemos evolucionado a partir de esa crisis? En este sentido, y abro un poquito, tal vez, un pequeño foro de debate de unos minutitos que podemos dedicarle para responder la pregunta de si realmente evolucionamos, y qué tanto aprendimos de esta crisis sanitaria. Como ya comentábamos al principio, pues muchas empresas sí lo hicieron, muchas empresas evolucionaron, muchas empresas están retomando de una forma importante el trabajo remoto, cosa que antes de la crisis sanitaria era impensable. Muchas organizaciones estaban trabajando en su transformación digital que contemplaba algunos de estos aspectos, no en esencia el trabajo remoto, sino más bien muchas conversiones de servicios presenciales en servicios en línea para tener mejores servicios al usuario que se han ido convirtiendo. Muchas empresas empezaron a pensar cómo aprovechar la tecnología para ir creciendo como organización. Y entonces habían hecho planes para esta transformación. Y estos planes abarcaban de 5 a 6 años aproximadamente, hablando en el 2019 todavía, inclusive algunas empresas empezaban a trabajar en ello. Algunas otras antes, de una manera, en un caso personal, yo había hecho una propuesta en 2017-2018 para la institución educativa en la cual trabajo. Hice una propuesta de transformación digital de la organización, en este caso de la institución. Pero se vio honestamente como muy lejano, como que no es todavía para nosotros, como que sí se ve muy bonito, pero todavía no estamos preparados, sobre todo en el ámbito de los trabajadores y los académicos, no estaban preparados para una transformación en ese sentido. Y entonces viene la crisis y resulta que todos aquellos que teníamos en el cajón guardado el proyecto de transformación digital o lo empezamos a trabajar de manera incipiente, se tuvo que acelerar. Todo lo que habíamos pensado para desarrollar en 5 años, lo tuvimos que hacer en menos de 6 meses. Justamente derivado de esto, me llaman en la rectoría, casi como diciendo, ¿te acuerdas que lo que nos habías dicho lo podemos implementar en 3 días? Y entonces tuvimos que trabajar a marchas forzadas, y vamos a platicar un poquito más adelante justamente de estas herramientas para la gestión educativa que tuvimos que implementar en días, ni siquiera en meses, en días, para poder volver a tener actividad académica. Cuando se avisa desde presidencia que todos nos vamos a confinamiento y que pensáramos cómo lo íbamos a hacer para con una continuidad, porque en principio se hablaba de que, bueno, nos vamos a confinamiento por 3 meses y en 3 meses vemos qué hacemos. Y cuando pasan los 3 meses y no hay regreso, entonces es cuando ya vienen las llamadas de atención y véale cómo le pueden hacer para continuar, porque no podíamos seguir y además no había una fecha determinada para el retorno. Entonces, cuando empezamos a echar a andar estos proyectos de transformación digital acelerada, y es cuando empezamos a evolucionar, ¿no? Entonces, abro el foro para comentarios, sobre todo para no ser esto tampoco un monólogo, sino que empecemos un poco a conversar sobre esto, sobre qué tanto aprendimos, en este caso, de la crisis sanitaria. Y con eso también vamos aprovechando y respondemos la pregunta número 2. Que la pregunta número 2 tiene que ver con, bajo este criterio que estamos comentando, de resiliencia y antifragilidad, ¿en qué medida hemos evolucionado o en qué medida solamente hemos retornado a nuestras actividades o en qué medida nos hemos movido de donde estábamos antes de la crisis sanitaria? Abro el micrófono para algunos comentarios que ustedes nos quieran hacer, por favor.
Adelante, maestro Alejandro, lo escuchamos y luego la maestra Maribel. Sí, buenas noches, compañeras, compañeros. Yo sí creo que tenemos, como usted acaba de mencionar, el factor de resiliencia y el factor de antifragilidad en las cosas que ha venido mencionando, de los aprendizajes que tenemos, del trabajo a distancia, del uso de tecnologías, etcétera. Pero yo quisiera también apuntar a cuestiones sanitarias. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado a exigir un aire más sano, más limpio, a que quienes están enfermos puedan cuidarse y cuidar a los demás, etcétera. Yo también veo esa como una gran ganancia como sociedad y que a final de cuentas yo creo que va a reportar beneficios. Espero que estos, digamos, aprendizajes o maneras de vivir, bueno, pervivan alrededor de, bueno, más bien a lo largo del tiempo. Entonces yo subrayo todo lo que usted ha dicho, pero sí quiero mencionar el factor sanitario que me parece muy importante. Gracias. Gracias, maestro Alejandro. Maestra Maribel, y luego la maestra María Elena. Hola, buenas noches. Sí, gracias. Pues creo que sí fue un gran avance, no solo de 6 años, para mí yo creo que hasta de unos 15. Yo soy informática y yo veía en la comunidad docente del plantel como docente que a lo mejor solamente trabajando en ambientes virtuales éramos solo los informáticos los que presentábamos ese tipo de evidencias de trabajo. Y llega la pandemia y efectivamente lo que ha dicho, no en 3 días, pero sí en menos de 2 semanas, nos tocó a los informáticos capacitar a todos los docentes a lo que en teoría ya se les había capacitado desde tiempos anteriores, pero que no lo habían puesto en práctica, pero ya al tenerlo por necesidad, ahorita en el plantel, ya yo como directora, todos trabajan los ambientes virtuales, aunque ya están hartos o terminamos cansados de las plataformas virtuales, pero ya todos lo saben utilizar, ya es como que cualquier situación que querramos resolver, no es necesario ya que estemos de manera presencial, entonces si hay alguna información que se tiene que dar de emergencia, se plantea una reunión virtual, si hay, por alguna situación se suspenden clases, no pasa nada porque se trabaja de manera a distancia con los jóvenes y ya la gran mayoría solamente se va capacitando nuevamente a los que vienen de nuevo ingreso, pero hasta ellos ya vienen con ese conocimiento. Entonces, esa parte sí fue un gran avance. Sería mi aportación, gracias. Y gracias, maestra Maribel. Ahorita le doy la palabra a la maestra María Elena, pero aprovecho el comentario. Justamente, y guardada toda proporción, decimos que los informáticos nos convertimos en personal de primera línea, porque somos los que estábamos ahí al frente para poder llevar a cabo la continuidad. Y en segundo lugar, esto que llamamos justamente esto de aprender a utilizar las tecnologías ya, y en este regreso es lo que llamamos evolución. E inclusive eso ha provocado otro tipo de movimientos, sobre todo desde el punto de vista político. También me ha tocado vivir, y creo que en algunas otras escuelas también he visto, inclusive en media superior, que ahora los paros son diferentes. Ya sufrimos paros virtuales, donde los maestros que se fueron a paro, una de sus plegos petitorios que no se dieran clases en línea, porque esa era la manera de, bueno, cerramos las instalaciones, pero los maestros que no quedan en el paro seguían dando clases en línea. Entonces hubo una obligación, un comunicado en este caso, en particular en nuestra institución, una declaración oficial donde decía que estaba prohibido a los maestros tener comunicación o dar clases en línea mientras duraba el paro. Esas son cosas hasta que antes no se daban, que era diferente, y ahora también, inclusive tanto hay paros virtuales ahora o paros digitales, como también hay esquiroles digitales desde ese punto de vista, si lo que queremos llamar de esa manera. Entonces ha habido, yo le llamo a estos cambios, le llamamos justamente evolución. Maestra María, lo escuchamos. Sí, buenas tardes. Al igual que la maestra Maribel, bueno, pues soy informática y en lo mismo nos tocó apoyar a los compañeros, a las compañeras, a todo a esa transformación. Aún así, como informática tuvimos que reinventarnos, tuvimos que innovar
porque no es lo mismo tener la herramienta o nosotros que tenemos las herramientas, pero los estudiantes no tenían el software, no tenían las herramientas para, en mi caso, ¿no? Que doy programación o que estuve dando programación, diseño digital. Entonces ellos no tienen los softwares necesarios para ello y hay que reinventarse para poder dar estas materias. Y al regreso, pues sí nos encontramos, yo lo que percibí ya ahora como directora, pues que algunos compañeros regresan y volvieron a retomar sus prácticas como antes de la pandemia y sin querer usar las plataformas. Y tuvimos una reunión donde yo les decía, es que tenemos que volver no podemos dejar lo virtual a un lado, porque esto ya llegó y se quedó. No sabemos en qué momento volvamos al encierro o por alguna otra necesidad humana que tengamos y que hay que volver a estar virtual. De hecho, bueno, comento algo en el plantel, tuvimos un incidente en la parte de los baños, en los 2 módulos, se levantaron los hidro por la misma dejar de usarlos y pues sin agua tuvimos que irnos a virtual durante 2 semanas. Entonces les decía, ven cómo tenemos que seguir tomando esto, no lo podemos dejar a un lado, esto ya está y ya se quedó. Entonces veía yo esa parte de la resistencia, pero creo que esa práctica que tuvimos en ese momento de la necesidad nos hizo entender que había que estar usándolo y no dejarlo ya, porque pues es algo que llegó y que no se va a ir. Al contrario, viene más y remasterizado. ¿Sí? Estoy de Eso es acuerdo, todo. maestra. Gracias. Gracias, Mariana. Estoy totalmente de acuerdo con ello y justamente nos decimos, a lo mejor no como comunidad o como institución, todos evolucionamos, sino unos estamos en la parte de resiliencia y otros estamos en la parte de antifragilidad. También es importante reconocer las diferencias que hay entre unos y otros de la comunidad. Maestro Eduardo, lo escuchamos. Sí, gracias. Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Doctor Víctor, efectivamente coincido con la mayor parte de la intervención de mis compañeros, compañeras. Efectivamente, la crisis sanitaria pues nos obligó prácticamente a estar a la altura de la cultura digital. Yo no soy de informática, no soy informático, pero me estuve apoyando bastante con mis propios alumnos, con uno de mis hijos que ya estudia en la universidad, y poco a poco ya fuimos insertando a la mayor parte de los compañeros porque pues ya era una necesidad, o se ha convertido en una necesidad toda esta parte de la cultura digital. Yo creo que algo nuevo nos trajo, efectivamente lo decía quien me antecedió, que esta situación digital pues llegó para quedarse. El día de ayer tuve la oportunidad de participar en un foro con una universidad y el ponente atinadamente lo decía, eh, que hoy prácticamente todas las empresas pues requieren de tecnología y los trabajos se pueden realizar desde casa, así como la parte introductoria que usted comentaba, ¿no? El trabajo presencial y el trabajo virtual, que en la actualidad ya muchos jóvenes prefieren pues trabajar de manera virtual que de manera presencial. Algo también que quizás una de las inconsistencias que había en nuestro contexto, en la región donde estamos laborando, es el servicio de Internet, pero a través de las exigencias que no solamente la parte educativa, pues se ha ido mejorando el servicio y pues estamos ahí continuando en el tema de actualización en la era digital. Gracias. Gracias, maestro Eduardo. Pues si no hay ninguna otra participación, continuamos. Ya creo que la mayoría contestó la pregunta número 2. Con esto voy a presentar otro video que también está incluido dentro de la plataforma, que dura un par de minutitos. Sí es un poquito antiguo ya, pero esto llama a una reflexión sobre qué nos depara inclusive el propio futuro y cómo también debemos pensar casi a veces seriamente en qué va a pasar con nuestro trabajo, ¿no? Déjenme entonces ponerlo. Espero que Hizo que ya casi no queden ¿se escucha? videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Sí, se escucha. Tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb
está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Hizo que ya casi no queden videoclips. Ok, este es, me gusta poner, es un poco antiguo porque muchos de esos ejemplos también pasaron de moda, el propio, en este caso, ejemplo de Facebook. Facebook también ya está muriendo, tanto es así que ya hasta cambió el nombre, ya se llama Meta, con otras cosas totalmente diferentes, y vemos cosas relativamente nuevas, y estos cambios se han dado mucho, muy rápido. Este video tiene aproximadamente unos 5 o 6 años, y se ve ya es totalmente antigua también, pero a lo que iba yo me gustó presentárselos a ustedes como para una reflexión justamente sobre qué hemos pensado respecto a nuestro empleo. Muchos empleos, por ahí también hay un libro de Andrés Oppenheimer que habla sobre un poco de cuando el futuro nos alcance, y está mencionando todos los perfiles que se han estado perdiendo en los últimos años o que han estado evolucionando en estos últimos años. Afortunadamente, de acuerdo a lo que dice él, el trabajo de docente no ha cambiado ni va a cambiar todavía, sigue siendo, sigue conservando, pero por ejemplo, responsables él hablaba de responsables de hoteles, contadores, la gente que tiene trabajo operativo repetitivo, ya lo está perdiendo por los robots. Ponía un ejemplo de varios hoteles en el Oriente, en Japón y en China, en Corea, ya no son, bueno, más bien ya son atendidos solamente por 3 o 4 personas, todo el hotel, porque desde que reciben al que se va a hospedar, lo recibe un robot y le lleva sus maletas a la entrada, en el lobby, ya no lo recibe una persona, lo recibe un robot, le asigna su cuarto, lo lleva al cuarto, lleva sus maletas, un robot. Y cuando llegan al robot y le abre el robot el cuarto al que se va a hospedar, entra al cuarto y hay un robot que le explica, le da la bienvenida, y donde puede preguntarle, tipo Alexa, le puede preguntar cualquier cosa y el robot lo va a atender. Entonces ahora estos hoteles ya son solamente atendidos por 2 o 3 personas, lo que antes era atendido por 50, 60 personas, dependiendo del tamaño del hotel. Entonces cosas así están cambiando, y por eso digo, eso llama una especie de la reflexión de nuestro trabajo, en este caso lo de como directivos, ¿seguirá siendo el mismo o va a cambiar, y cómo va a cambiar, no? En ese sentido, justamente hablando de transformación, ¿cuáles son los principios e impulsadores de una transformación, en este caso una transformación digital? Primero está la destrucción creativa de la tecnología derivada de los efectos, en este caso disruptivos de la robótica e inteligencia artificial. Esto dicho por Andrés Oppenheimer, que decía hace un ratito. Los robots están empezando a sustituir tanto los robots, no hablo de los robots humanoides, todavía falta un poco más para los robots humanoides, pero los robots en el sentido más amplio de la robótica ya está empezando a hacer algunas funciones que vamos a ver un poquito más adelante junto con el acompañamiento de la inteligencia artificial. En este caso, las capacidades de los computadores han aumentado un 100% en los últimos 18 meses.
el poder de cómputo que estamos viendo actualmente se ha convertido en una fuerza descomunal. Por hacer un pequeño comparativo, el poder de cómputo que tenemos hoy en un celular fue el que ayudó a llevar el hombre a la luna en 1968. Es el poder de cómputo que se tenía en esa época. Y ahora solamente lo tenemos en un celular. Para que veamos la enorme evolución que ha tenido la tecnología. Y Oppenheimer también decía, si tu trabajo puede explicarse fácilmente, puede automatizarse. En este caso, nos hemos hecho esa pregunta, pero nada más no solamente la de nosotros mismos, sino la de nuestro propio personal. Hablando, por ejemplo, los que atienden ventanilla, los que atienden el servicio al público. Muchos de esos servicios ya lo podría atender un robot, como para darnos una idea. Y esta orientación de la conversión o empezar a hacer los trabajos o sustituir los trabajos por robots es en trabajos o en procesos totalmente repetitivos, pero todo esto tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida. Para esto, perdón, pongo un ejemplo rápidamente, sobre todo en alguna ocasión que comentamos o comenté con un chofer de Uber, donde, como todos ustedes saben y hablaban hace un ratito de Tesla, los automóviles eléctricos primero y en segundo lugar los automóviles autónomos, que ya hay en algunos países automóviles autónomos, es decir, yo puedo mandar a llamar un taxi con un aplicativo de celular, llega el taxi pero no tiene chofer, yo me subo al taxi y ya me lleva de manera autónoma. Ya existen estos automóviles autónomos, entonces eso le está quitando trabajo a choferes. Yo le comentaba al taxista de Uber, un poco, tanto ingenuamente como mañosamente, para ver qué me decía, que sí ya sabía sobre los taxis autónomos. Decía que sí, que ya los había visto y que eran también de Uber, algunos de ellos. Dice, bueno, ¿y qué opina sobre su trabajo respecto a eso? Y él decía, pues más bien yo no pienso que voy a perder el trabajo, sino ahora ya voy a poder tener 3 o 4 taxis y manejados de manera autónoma que van a trabajar para mí. Esa es una forma diferente, en este caso, de ver un nuevo trabajo. No estoy sentándome a que me quiten el trabajo, sino aprovecho la tecnología para empoderarme y empoderar mi trabajo. Esa es un poco la idea justamente de este proceso de transformación que tiene que ver con tecnología, con procesos y con personas. Y con esto pues, vemos cuáles son las tendencias para los procesos, lo que se llama tendencias 4.0 en los procesos de un campus digital, de una institución educativa. Y aquí también la enorme pregunta, y estamos con la pregunta número 3 del cuestionario. ¿Las instituciones educativas deben ser primero transformadas para ser transformadoras? ¿O qué es lo primero que tenemos que hacer? Ahí está la misma pregunta y vamos a revisar un poco más adelante, si nos alcanza el tiempo, vemos las respuestas de todos ustedes para ver cuál es nuestra reflexión y en ese sentido, inclusive, cómo nosotros mismos entendemos la transformación de nuestras propias instituciones. En este caso tiene que ver con evitar que las actividades ahora mediadas por tecnología repliquen las actividades presenciales. Es decir, aquí lo que estamos diciendo es que no intentemos automatizar por automatizar y estemos replicando los errores, sino básicamente lo que tenemos que revisar en esta transformación, por eso habla de personas, procesos y tecnología, tenemos que revisar los procesos y en dónde se están cometiendo errores para poder mejorarlo y con la tecnología poder hacer mucho más óptimo el trabajo. No tratemos de automatizar todo como está porque podemos automatizar errores y hacerlos mucho más rápido. Ese es un error inclusive que se cometía en los 80s con los programadores y me acuso porque en ese periodo yo empezaba a hacer programación y decíamos en el argot informático, con este ánimo de tirar código, inmediatamente yo no hacía caso omiso de lo que me decía el usuario y empezaba a automatizar lo que él estaba haciendo y automatizaba errores. Entonces la idea primero es sistematizar para luego automatizar. En esta sistematización quiero decir que revisamos procesos, hacemos limpieza y depuración y después ya podemos tener servicios digitales. Y en ese momento estaremos en una transformación disruptiva. Para esto entonces respondemos la pregunta número 3 que vamos a ir viendo sobre el camino, pero ya la pueden ir respondiendo. ¿Cómo entendemos este tipo de transformaciones en centros educativos? Se habla por ahí, sobre todo a partir de la crisis sanitaria, empezamos a pensar
¿qué es lo que vamos a hacer cuando ya retornemos a clases presenciales? Entonces, muchos decían que los centros de conectividad, más bien que las universidades y las instituciones de educación iban a convertir en centros de conectividad comunitaria en espacios flexibles. Y ya, dicho de paso, en la institución donde yo trabajo ya practicamos eso. Es decir, yo en lugar de tener la red de internet abierta en salones de clase, que ya se tienen, además llevar la red inalámbrica de internet a espacios abiertos. Lo que pasó cuando regresamos recientemente, después de la crisis sanitaria, cuando dijeron ya tenemos que regresar a clases, todavía había mucho temor en los maestros y en los propios alumnos y no querían entrar al salón de clases. ¿Por qué? Pues porque estábamos confinados en el salón de clases y decían, no debe haber más de 20 alumnos, más de 15 alumnos en un salón de clases por estas cuestiones de la sana distancia, la respiración, el aire y todo eso, ¿no? Y entonces pues, los salones, los grupos normalmente eran de 50 alumnos. Entonces, la complejidad, bueno, ¿cómo le hacemos con 50 alumnos? Si estamos de 15 en 15, y entonces el maestro tenía que repetir 3 veces las clases, la misma clase, 3 grupos diferentes. Entonces empezaban por ahí a ver cómo lo podemos hacer. Y muchos, ¿cómo llamaríamos esto? Muchos, en una parte de reflexión histórica, se iban a lo que se llaman las pláticas platónicas. Se iban a los jardines de la universidad, los jardines de la escuela, y ahí daban su clase, tipo platónicas. Y entonces los chicos con sus celulares conectados a internet, el maestro dando su clase que la preparaba previamente en una plataforma de contenidos educativos, de recursos educativos, hacía simplemente, en lugar de que fuera el pizarrón, les decía que se conectaba a la plataforma y el maestro con su celular también iba siguiendo la clase, que en este caso como pudiera ser ahorita, ¿no? Que estuviéramos en un jardín, que yo tuviera la presentación en mi celular, ustedes en su celular, y estaríamos en el jardín y estaríamos en un espacio abierto, los 50, tal vez apoyado por un pequeño micrófono y una bocina para que todos me escucharan en el espacio abierto, y así es como empezaron las clases. Y entonces se pensó en ese momento que los centros educativos iban a convertir en centros de conectividad. ¿Por qué? Ya lo mencionaron hace un rato. Resulta que había muchos problemas de conectividad con los alumnos. Entonces, la escuela les puede dar la conectividad dentro de la escuela y entonces cambiar el modelo educativo. Una es la que les decía, las clases abiertas, en espacios abiertos. La otra es la aula invertida, sería la otra. Es decir, dejamos trabajo en casa para que lo puedan elaborar, se conectan a una plataforma, revisan los contenidos educativos, hay actividades y solamente van a la escuela a reconectarse por la siguiente actividad y a consultar dudas con el profesor a campo abierto. Entonces, ya se empezó, inclusive estamos viendo algunos maestros que están haciendo diversas formas de este tipo para poder cumplir con sus clases, no están cambiando el modelo educativo, no de manera formal, sino se van poco a poco acomodando ellos mismos en estas nuevas modalidades, en estas nuevas formas de trabajar. Esto también provoca la transformación de los centros educativos en espacios de innovación, tipo laboratorio y espacios de construcción llamados espacios maker. Ese es otro modelo educativo. Estos espacios maker son espacios donde se plantea un problema a los alumnos y los alumnos solucionan ese problema y para solucionar ese problema requieren del conocimiento de varias materias de manera integral. Es decir, aquí cambia el modelo de llevar materia por materia, 1 hora en cada materia. Aquí más bien ponen un problema a los alumnos y este problema requiere conocimientos matemáticos, a veces geografía, a veces biología, a veces química, etcétera, etcétera. Y entonces buscan información de todas estas materias, obviamente direccionadas o coordinadas por los maestros responsables de la materia y resuelven una problemática. Aquí, ahora sí que el problema es plantear la problemática que sea integral, pero eso ya se convierte en espacios maker, que son espacios, imagínense un taller o una especie de laboratorio cuyas paredes están repletas de herramientas y tecnología con la cual pueden construir soluciones tecnológicas a una problemática dada y con conocimientos de cada una de las materias. La otra es también, una vez como también comentamos, pues seguir ocupando los recursos educativos que tenemos en línea y que fueron construidos para darle continuidad a las clases a través de redes educativas y la parte también de seguridad digital.
Tenemos algunos ejemplos como es el Scratch, que es el desarrollo de mente computacional. En este caso, ya hay muchos programas educativos de educación básica que ya están poniendo como obligatorio el Scratch, que para poder desarrollar el pensamiento computacional, de tal manera que los alumnos que lleguen a media superior, aunque independientemente de la carrera que vayan a estudiar, ya traen un pensamiento computacional fuerte y sólido, que es una habilidad digital que se está generando actualmente. Contra los que tenemos actualmente que apenas están en ese propio desarrollo y que lo hacen extracurricularmente, ¿no? Entonces esa es una. La otra son aplicaciones de integración de aplicaciones en el aula. Hay una gran cantidad de aplicativos que podemos utilizar para resolver problemas en el aula de las diversas materias. Están recursos más concretos como el aprendizaje de las ciencias basado en la indagación, que es también basado en problemas. También una gran cantidad de aplicativos de ese tipo. Y la implementación del método científico en el aula son herramientas, son recursos, son aplicativos que ya están en la red y que simplemente los invocamos, los mandamos llamar. Muchos de ellos son gratuitos, muchos de ellos sí son de costo, pero nos ayudan a llevar, a poder complementar nuestras clases y poder seguirnos apoyando de muchas de estas herramientas digitales. Y sobre todo lo que está saliendo ahora. En el caso, por ejemplo, seguramente han escuchado mucho ustedes la parte de metaverso, que es un tema actual, es decir, crear un ambiente virtual, trabajar sobre eso, etcétera. Ya existía desde hace muchos años varias herramientas. La primera herramienta que existió de ese tipo en los años 90 se llamaba Second Life. Creo que ustedes son la mayoría muy jóvenes, pero en mi caso ya empezábamos a ver ese tipo de herramientas donde yo entraba al equipo de cómputo, tenía una especie de segunda vida en la línea, donde yo tenía un avatar y en ese avatar yo me iba desenvolviendo como si fuera un videojuego, solamente manejado por un teclado y un mouse, que era la limitante que tenía Second Life, y tenía yo una vida inclusive internacional, es decir, yo podía entablar comunicaciones con otras personas de otros países en otro idioma, pero tenía traducción simultánea, entonces el idioma no se convertía en barrera. Yo tenía amigos y amigas suecos, ingleses, coreanos, etcétera, y nos entendíamos porque el Second Life tenía un traductor simultáneo y podía yo conversar con la gente y estábamos platicando. Y curiosamente ahí era como una especie de red social, no tenía ningún sentido, sino simplemente una doble vida en el Second Life. Había pocas aplicaciones educativas. En aquellos tiempos, había algunas escuelas que habían visto un nicho de mercado en este sentido y empezaban a crear campus universitarios donde uno puede estudiar una carrera o ciertas materias en Second Life. Ahorita ya tiene muchos años que no he entrado a Second Life, no sé cómo ande o cómo ha evolucionado. Pero actualmente hay otras. En el caso, nosotros practicamos, me parece que vamos a ver una demostración con el doctor Rocha, con respecto a Virbela. Vamos a tener, espero, un ejercicio con Virbela, que es justamente lo mismo, pero aquí ya creamos un ambiente educativo. Creamos un salón de clases, creamos un auditorio, y dentro del ambiente de Virbela, como aquí vemos la imagen, tenemos ciertas actividades al aire libre, en teoría el aire es dentro de la plataforma, y otras actividades dentro de aulas de clase o dentro de auditorios, simulando estos avatars que cada uno elige cómo lo quiere hacer, y entonces vamos creando avatars y empezamos a interactuar. Eso es lo mismo que está pasando en el metaverso, nada más que con gráficos mucho más evolucionados, y vamos a ver un poco más adelante otro tipo de dispositivos ya conjuntando diversos tipos de realidades, que es realidad aumentada, realidad virtual, y algo nuevo que está saliendo que se llama realidad háptica. Realidad háptica no es otra cosa más que también ponernos unos guantes conectados al equipo de cómputo y poder tener sensaciones digitales en los dedos a través de estos guantes, ¿no? Un poco parecido a algunas películas de ciencia ficción que hemos visto últimamente, donde se ponen trajes completamente y tienen sensaciones en todo el cuerpo. Estos trajes ya existen, ya están en fase de experimentación y dentro de poco tiempo vamos a verlos de manera comercial para esta realidad háptica. Estas son otras cosas que hay que revisar, que son los mundos virtuales, y ahora con metaverso que proporciona más acercamiento a la gente para que podamos utilizarlo y estemos pensando en recursos educativos que están orientados en esa parte. La otra que aquí pongo un pequeño fragmento de una lectura que vale la pena simplemente reflexionar y qué es lo que puede pasar, porque es un movimiento internacional que se está dando, sobre todo en Alemania, que le llaman credencializaciones alternativas.
¿A qué se refiere esto? Resulta que hay una comunidad europea que nace en Alemania, pero ya se está popularizando a nivel mundial, que son migrantes digitales. ¿A qué se refiere esto? Son exalumnos de universidades o exalumnos de escuelas que no le notaron sentido a tener un título, sino más bien ellos entendieron, porque así está en la red, que si requieren un conocimiento, se conectan a la red y aquí adquieren ese conocimiento. Sobre todo porque, por ejemplo, escuelas como Harvard, como Stanford, tienen todos sus contenidos educativos, todos sus cursos completos en línea gratuitos. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y dónde queda la ganancia de Harvard o de Stanford? Cuando uno quiere ahora sí el certificado de la escuela, entonces sí paga por el certificado, por hacer el examen y el certificado. Pero mientras uno no quiera el certificado, uno puede tomar materias aisladas. De tal forma, estos migrantes digitales, por ejemplo, montan negocios en Internet y si requieren conocimiento de finanzas en comercio electrónico, toman un curso de finanzas en comercio electrónico, terminan el curso y se regresan a su negocio y empiezan a trabajar, empiezan a producir. Y resulta que les llaman migrantes digitales porque muchos de ellos son como mochileros. Se suben a un coche que tiene conectividad y andan prácticamente paseándose por el mundo y solamente se detienen a trabajar cuando les falta dinero. Reciben el dinero que requieren y siguen viajando, ¿no? Se pasan la vida viajando, que esa es su vida en ese momento, pero haciendo negocios en Internet, que es la flexibilidad que les da que pueden trabajar desde cualquier punto del mundo siempre y cuando sigan teniendo conectividad. A eso, inclusive, por cada materia que toman, empiezan a recibir ciertos créditos. Y sí, en algunos casos sí pagan por ese crédito. Y conforme van sumando créditos, puede ser que tengan un nivel de licenciatura, un nivel técnico con esos créditos que ya fueron pagando poco a poco y hacen sus propios perfiles profesionales. Ya no están sujetos a un perfil de carrera. Eso, les digo, está sucediendo, tiene aproximadamente unos 5 o 6 años, que nace en Alemania, llamados migrantes digitales, y que se está popularizando prácticamente en todo el mundo. Entonces, como para que empecemos a pensar, y esto también le llamamos una reflexión bastante importante, sobre todo a universidades, a repensar cuál es la universidad del futuro, hacia dónde vamos, qué es lo que esperaríamos en un futuro que sean las universidades. En este caso serían centros de conectividad, centros de sociabilización o centros de otorgar credenciales alternativas. Es decir, dar simplemente certificados por cada materia que se toma y no esperar que terminen toda la carrera completa. ¿Por qué? Porque no es porque la universidad quiera o no quiera hacerlo, sino porque el propio mercado lo está obligando hacia allá. Y hay muchas universidades que no lo están pensando de esa manera y quieren desarrollar todavía los cursos tradicionales, la currícula completa, etcétera, etcétera, currículos no flexibles, cosas así por el estilo. Pero todo esto es justamente apoyado con tecnología. Y de aquí vamos a la pregunta número 4, pero antes de eso hay 4 etapas del proceso de transformación. Una es la identificación de la problemática, de inclusión en la agenda, es decir, primero sí hemos pensado en la transformación digital de nuestra institución, pero pensamos seriamente porque, como bien recibíamos algunos de los comentarios por parte de ustedes, sí le entramos a la transformación, sí sabemos que estamos en proceso de transformación, pero no formalmente. Si no hemos desarrollado una estrategia de transformación, en este caso transformación digital, sino porque la crisis nos llevó a eso, pero no lo hemos hecho de manera formal. Entonces, la primera etapa es la identificación del problema, en este caso, de incluir en la agenda de una estrategia digital para nuestra institución. La segunda etapa es ya una vez que lo pensamos, por dónde nos vamos a ir y generar esta estrategia que sea a corto, a mediano o largo plazo, es el diseño de políticas para poder desarrollar esta estrategia que van, en algunos casos, a reorientar las políticas que tenemos actualmente, a comparar estos resultados, a determinar y asignar presupuestos para esa transformación e identificar este tipo de cosas para la siguiente toma de decisiones. Después de eso viene la implementación de este tipo de políticas en los procesos que tiene que ver con la propia estrategia para el siguiente nivel. Y por último, ya una vez implementado, pues el monitoreo y evaluación para volver a regresar al ciclo y evolucionar poco a poco en estos procesos de transformación. Con esta idea, la pregunta número 4 justamente habla de en qué etapa del proceso, perdón, debe decir proceso ahí, de transformación piensa que se encuentra su institución, ¿no? Para más o menos darnos una idea de cómo andamos. Después, perdón.
Vamos ya concretamente a lo que es gestión educativa apoyado con tecnología, donde vamos a mencionar solamente algunas herramientas para la gestión y algunos ejemplos de cómo utilizamos la tecnología para la gestión, en este caso, de las instituciones educativas. Y también esto, obligadamente, deberemos tocar el tema de uso, abuso y seguridad de tecnologías digitales, que también no es todo bien sobre escuelas, sino también algunos aspectos importantes que tenemos que considerar. En este sentido, justamente la UNESCO sigue trabajando también en estos temas y habla justamente de la inteligencia artificial. Se pregunta, ¿transformará profundamente la educación? Aquí ya hablamos de una intromisión, podríamos decir de alguna manera, de inteligencia artificial en los procesos educativos y también en la propia gestión educativa. Eso se está trabajando en la UNESCO y lo hace directamente la directora general de la UNESCO, que se llama Andrei Azoulay. Espero haberlo pronunciado bien. Pero hay un debate, hubo una semana de aprendizaje móvil que justamente que tiene que ver con estos temas, en debates que abarcan de manera general cómo garantizar la utilización inclusiva y equitativa de la inteligencia artificial en los procesos educativos. Es algo que todavía inclusive se está discutiendo, ya llevan un par de años discutiendo en esto. La otra es cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, que es la razón casi prácticamente de ser de cualquier institución educativa. ¿Cómo la utilizamos para poder mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo promover el desarrollo de las capacidades en el trabajo y la vida cotidiana en la era de inteligencia artificial? Eso ya es una actividad propia de la gestión con tecnología en este caso. ¿Cómo la inteligencia artificial ayuda a nosotros como directivos en la gestión? ¿Y cómo proteger la utilización transparente y variable de los datos relativos a la educación? Una vez más, vuelve a tocar el tema de seguridad sobre todo en los datos, que es un aspecto que se está considerando de manera importante. Un ejemplo de la utilización de la inteligencia artificial, podríamos decir, en la vida cotidiana, y que eso es de llamar la atención. Este cuadro que estamos viendo al frente, cualquiera podríamos decir sin leer lo que dice ahí, podemos pensar que es un artista el que hizo esto, pero no, lo hizo un robot con inteligencia artificial, con ciertos conocimientos de arte, donde una persona simplemente tecleó las palabras teatro, ópera y espacial, y como dice aquí, y voilà, hizo una obra de arte, o hizo una pintura en este caso, que tiene que ver con esos temas, que honestamente, si yo quiero hacer algo así, pues jamás lo podría hacer. Seguramente sí podrá competir con algunos otros artistas que lo pueden hacer, pero a diferencia de lo que se pudiera tardar cualquier artista normal, este robot lo hizo en minutos. Más bien, en medio minuto hizo esta obra de arte simplemente con esas palabras, como para que darnos una idea de hasta dónde pudiera llegar la inteligencia artificial en varios temas. Como es este caso, ya llegó al arte. También ya hay robots inteligentes que componen música. De hecho, podemos decir y jactarnos de eso en México. Ya hubo un primer robot que tocaba piano, pero en los años 90. Y ese robot componía música. Y muy pomposamente, o como somos de curiosos en México, le llamó Pepe el Guapo a ese robot. No tengo ahorita una imagen, si las consigo se las puedo compartir, de Pepe el Guapo, que inclusive ya es el primer robot que le han hecho un monumento, en este caso en Puebla. Este robot está en Puebla y fue presentado al rey Carlos en los años 90 y tocó una pieza musical compuesta por el propio robot para el rey de España. ¿Ok? Entonces, eso es qué es capaz la inteligencia artificial de hacer, inclusive qué sería capaz de hacer por nosotros mismos. Y en ese sentido, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial para la propia gestión educativa, que es nuestra función prácticamente? Algunos beneficios es justamente adoptar para cuando adoptamos esta innovación, es estimular el aprendizaje personalizado y colaborativo, es uno de ellos que tiene que ver más con la docencia. Algunos de estos beneficios están orientados a la docencia, como estos que estamos viendo aquí. La facilitación de la labor de la docencia, como es desde la evaluación. Ahí tenemos gestores desde la evaluación hasta el monitoreo y seguimiento de los alumnos. Ya tenemos algunos robots que pueden ayudar, que se convierten en tutores de alumnos, que simplemente esos, si tan solo pudiéramos
Un ejemplo práctico de esto es el propio Alexa. No sé si alguno de ustedes ha practicado con Alexa o con Cortana, etcétera. Ya podemos de alguna forma programarlo. Tenemos por ahí conocidos, algunos maestros conocidos que, por ejemplo, ya programaron una Alexa para enseñanza en inglés. Ya programaron una Alexa para enseñanza de matemáticas, para consulta de dudas para alumnos de matemáticas. Y entonces, este tipo de herramientas nos ayudan para esta facilitación de la docencia. Como ya decía yo, el monitoreo de rendimiento de estudiantes es uno, pues se repite, perdón, es uno solo, y la simplificación de la gestión educativa, que es prácticamente lo que nos toca a nosotros, pero más bien la gestión de los maestros. Ahora, toda aquella tarea repetitiva que hace el maestro de calificar y todo eso, ahora ya lo pudiera hacer a través de estas herramientas basadas, algunas de ellas en tecnología e inteligencia artificial. Pero, ¿cuáles son las tareas administrativas de una institución que consume muchos de nuestros propios recursos? Primero, a través de inteligencia artificial podríamos delegar la coordinación administrativa o a través de algunas herramientas, algunas basadas en inteligencia artificial, algunas otras no, simplemente como tecnologías como tal. La otra está en apoyar a decisiones complejas de análisis predictivo, sobre todo si tenemos datos históricos, si tenemos muchos datos, podemos recurrir a este tipo de herramientas para análisis predictivo. La otra es ayuda a diseñar mejores programas educativos, también en función de datos históricos, cómo se han podido evaluar estos programas educativos y cómo podemos mejorar algunos de ellos con algunos otros programas que se están dando a nivel mundial. Inclusive podemos tomar los mejores programas educativos que se pudieran dar en otros países y en otras materias para poder desarrollar los propios. A tener preguntas administrativas por medio de chatbots, que ese es el que más común tenemos. Seguramente muchos de ustedes han conocido que de repente cuando consultamos o cuando entramos a un portal comercial y por ahí aparece alguien que dice, necesita ayuda, estoy aquí para ayudarlo, ¿no? Y a base de preguntas y respuestas nos está contestando pensando que hay un ser humano atrás de este. Y no, atrás de este es un robot que nos está respondiendo preguntas frecuentes. Ahí en el caso concreto nosotros en institución educativa creamos ya nuestro primer robotito, es muy sencillo, que contesta preguntas frecuentes. En el caso, una de las mayores dolores de cabeza son los procesos de admisión en nuestro caso. Hay mucha gente que quiere ingresar a la universidad, en la cual yo trabajo, y pregunta muchas cosas con respecto a esto, pero son preguntas repetitivas. Cuando empezamos a hacer esto, empezamos a hacer nuestro análisis y recibimos simplemente en una semana cerca de 5,000 preguntas. De esas 5,000 preguntas las revisamos y analizamos y las 400 se repetían constantemente. Esas 5,000 preguntas se distribuían en 400. Preguntaban lo mismo. Entonces las que más se repitieron en 400. Entonces con estas construimos un pequeño robot. Y ese pequeño robot todavía en la actualidad entramos a los procesos de admisión y los aspirantes le preguntan al robot y les va contestando en función de esas preguntas. Cuando algunas de estas no aparecen dentro de esas 400, entonces sí ya lo turna con algún responsable de ventanilla, con algún razón, pero ya filtramos mientras muchas de ellas antes de eso. Son, en este caso, los robots que están trabajando para ello. Porque además también lo otro, el robot trabaja las 24 horas del día. Cuando no teníamos robots, pues son en horas hábiles. Y resulta que también, curiosamente, con la crisis que tuvimos, nos volvimos en muy trasnochadores. Recibíamos preguntas a las 2, a las 3 de la mañana. Y a veces nos preguntaban, bueno, ¿y qué están haciendo estos aspirantes a estas horas de la noche intentando responder preguntas? Y obviamente a esas horas pues, no podía responder nada, no podíamos tener un ejército de gente que estuviera atendiendo telefónicamente o a través de un servicio de este tipo todo el día y toda la noche. Solamente lo teníamos en horas hábiles. Entonces lo que hicimos fue cuando construimos el robot, primero contestaba las preguntas frecuentes en horas inhábiles, es desde las 8 de la noche a las 8 de la mañana del siguiente día. Y había una gran cantidad de preguntas que las hacían durante toda la noche. Nos llegaban, el cúmulo más grande de preguntas era entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. ¿Por qué? Todavía no sabemos por qué, pero como era muy común que utilizaran esas horas para sus preguntas. Y en el caso de las preguntas que no podían responderse, simplemente le decíamos que se comunicaran a un correo y al día siguiente iban a tener respuesta a su pregunta, ¿no? Y además realimentábamos el robot para que también incluyera esa pregunta que no se había dado. Pero esas muy comunes, sobre todo son de las primeras que empezamos a desarrollar o las primeras que se empiezan a desarrollar en las instituciones. Y la otra es la asignación de tareas cotidianas como el seguimiento y la sugerencia de horarios, que es también preguntas frecuentes totalmente, que estas
inclusive también se pueden hacer. Aquí, por ejemplo, el caso concreto de nosotros y de muchas universidades, cuando un alumno empieza a elegir su propio horario, empieza a tener dudas si puede o no tomar una materia, con qué maestro la puede tomar y puede elegir su propio horario. Y entonces, a través de estos sistemitas basados en inteligencia artificial, ayuda al alumno a que pueda construir su propio horario y no pueda traslapar las materias, y además le dice, porque está conectado al sistema de servicios escolares, le dice, por ejemplo, si un grupo ya se saturó, ya no puede entrar con ese maestro, tendrá que escoger otro y cosas así por el estilo, que es lo que más comúnmente pasa en una ventanilla de servicios. Y con esto iríamos a la pregunta número 5, me parece que es la última. Y aquí, ¿en qué aspectos piensa que pudiera implementar el uso de inteligencia artificial en su institución, sobre todo en primera instancia? No, porque no todo esto lo se implementa en un jalón, sino se va haciendo poco a poco. Entonces tendríamos que ver cuáles son las instancias o los procesos, tal vez los que más requerimientos tienen y que son tareas repetitivas que se pueden ir poco a poco automatizando. En ese sentido, ¿cómo es que la tecnología simplifica la gestión educativa? Y para eso vamos a ver algunos ejemplos de la vida real, en el caso concreto de la implementación que nosotros hicimos en la Universidad de Trabajo. Y primero entra, vamos a ir viendo cada una de ellas rápidamente, es la comunicación digital mucho más efectiva. Es decir, ya no solamente nos comunicamos por teléfono, sino ya hay conmutadores digitales en la nube que nos ayudan a hacer mucho más eficiente la comunicación. Es decir, me guardan llamadas y puedo, algunas llamadas que respondan, grabar las llamadas y cosas por el estilo. Están los expedientes digitales, que ya con eso empezamos a disminuir el papel, en este caso, en los procesos administrativos en nuestra institución. Los trabajos en colaboración, cuando hay trabajo en equipo, en oficina, y donde construíamos un documento entre todos. Recordamos, antes de estos procesos, se reunían ya sea en un consejo académico o se reunían el personal administrativo de la universidad, construían un documento en una reunión y alguien tenía que dedicarse a transcribir el documento, después compartirlo para que se diera el visto bueno a los demás. Ahora, con estas herramientas de colaboración, se puede construir un documento entre todos al mismo tiempo, todos meterles mano a ese documento que se está construyendo para que al final de la reunión el documento ya esté depurado por todos y tenga la participación de todos. Eso es trabajo en colaboración. Y la otra también, en la propia gestión educativa, cuando damos seguimiento a proyectos, seguimiento a procesos, está la incorporación de tableros de control. Y por último, con los datos, la parte de analítica básica, que hay muchas herramientas de inteligencia de negocios o de inteligencia para el manejo y procesamiento de datos, que son los que aquí básicamente mencionamos. Decíamos estas 6: es incorporación de tableros de control, comunicación digital efectiva, expedientes digitales, trabajo en colaboración y explotación de información efectiva en el caso de analíticas básicas, que pueden ser analíticas básicas en procesos administrativos o pueden ser analíticas básicas mucho más profundamente en procesos educativos que hace el propio maestro. Y también la atención a la comunidad de los estudiantes, ya decíamos uno que es en este caso el chatbot. Este es un ejemplo de un tablero digital donde me está diciendo quiénes tienen tareas pendientes por desarrollo, que son los que están en rojo, quiénes ya las terminaron y quiénes están en proceso. Y así por cada una de las áreas de una organización. Y esto se hace, no requiere desarrollo. Aquí voy a hacer un poco de comercial. Esto lo logramos hacer con una herramienta que se llama Planner de Microsoft. Y esta herramienta ya existe, no tengo que invertir. Si ya tengo licenciamiento, está incluida. Entonces no tengo que pagar un licenciamiento aparte por eso, ni tengo que pagar desarrolladores para esto. ¿Y lo podríamos mejorar? Sí, tenemos desarrollar una herramienta mucho más orientada, pero esto en principio me ayuda a dar seguimiento a los procesos, a los proyectos que siempre nos dan mucha lata. Seguramente muchos de ustedes me van a entender cuando de repente no sé ni cómo andamos y tengo que andar mandando llamar a la gente para que me diga, oye, ¿cómo vas con ese proyecto? ¿Y en qué punto vas? Si vas a avanzar y no. Y si no, en este caso, en algún momento determinado, yo veo cómo va la gente y entonces si mando llamar, oye, por ejemplo, en el caso de soporte, no has hecho casi nada, tienes 5 proyectos con retraso, ¿qué está pasando? Obviamente con esta herramienta yo le puedo dar un clic, aquí no está interactivo, pero le puedo dar un clic y me dice cuáles son esas tareas que tienen retraso. Y ahí le puedo poner un mensajito como para decirle, oye, aguas, no lo has terminado, ¿qué es lo que pasa? Cosas así por el estilo, ¿no? Estos son los tableros de control. La otra son la comunicación digital más efectiva, que es crear grupos de trabajo. Todas estas herramientas que estoy proponiendo, y vale la pena mencionar que esto está dentro de mi proyecto de transformación digital, y que aquí entre nos fue reconocido como un proyecto innovador.
es una vez más con la misma licencia que yo tengo. Seguramente muchos de ustedes han trabajado con Teams y han generado grupos en Teams. Entonces, lo que simplemente le hicimos nosotros es creamos grupos por cada una de las temáticas del punto de vista administrativo y ahí concentramos información, documentos, comunicación, reuniones de trabajo, etcétera, y nos ayuda mucho más fácil a poder tener mucho mejor control y mejor comunicación. Y por temáticas. Cuando yo quiero saber cómo va alguna temática, simplemente me meto al grupo y veo los últimos documentos que se generaron, qué fue lo que hicieron, cómo va, etcétera, etcétera. La idea es poco a poco ir conformando todo eso con esta simple herramienta, en este caso que son los grupos de trabajo. Aquí surge en este caso, y seguramente ha pasado con algunos de ustedes, nosotros sufrimos hace algunos años, se reventó nuestro conmutador analógico, que ya no había refacciones porque este conmutador tenía más de 30 años. Entonces, simplemente llegó a su vida útil, tronó, y de un día para otro dejamos de tener telefonía. 1500 extensiones teníamos. Entonces, tuvimos que implementar un mecanismo adecuado, una vez más, con las propias herramientas en este caso, de Microsoft y con Skype, que ya dejó de usarse, ahora ya utilizamos regularmente Teams, perdón. Ya podemos hacer llamadas telefónicas. Ya nomás nos falta conectar las líneas externas al Teams para poder recibir llamadas telefónicas externas y poder inclusive sustituir el conmutador, que era carísimo sustituir el conmutador por un conmutador digital, y ahora con el aprovechamiento de internet y la conectividad ya podemos hacer las llamadas telefónicas y podemos también llevar nuestros teléfonos a la comunicación celular y poder contestar las llamadas desde de nuestra oficina en nuestro propio celular. Eso es lo que tenemos ahí en ese sentido. La otra son los expedientes digitales, que también nos han dado mucha lata, y además este es un pensamiento ecológico, porque con esto hemos logrado reducir hasta el 60% del consumo de papel en la universidad, derivado de que ya muchos de estos documentos están digitalizados. Nada más es organizarlos para que podamos tener acceso normalmente por grupo o individual a estos documentos. Es nada más, una vez más, un poco de idear cómo le hacemos para tener esta integración de expedientes digitales y tenerlos separados para poder acceder hacia ellos, y que también está incluido dentro, dependiendo de qué tipo de licenciamiento se tenga, pero es que mi licenciamiento es el licenciamiento básico educativo, y con eso puedo darle batalla a todo este tipo de cosas. En la universidad, en este caso, esto le da batalla a cerca de 800 administrativos y cada uno con sus propios expedientes digitales. Después vamos a lo que es trabajo en colaboración, que has platicado. Es simplemente generar un documento y que todos estemos trabajando en una reunión de trabajo a través de él. Ya sea, lo podemos trabajar de manera sincrónica, es decir, en un evento de trabajo, en una reunión de trabajo lo podemos ir trabajando ahí, cada quien le mete la mano al documento y al final del día tenemos ya el documento comprobado, porque una de las problemáticas que tenemos con ese tipo de documentos antes de esto es cuántas versiones de un mismo documento teníamos, y luego decíamos, ¿y quién se quedó con la última versión? ¿Y dónde quedó la última versión? Y hay que volver a reescribirlo. En estos trabajos en colaboración se trabaja siempre con el mismo documento, se tienen las diversas versiones ahí mismo y siempre estamos trabajando en él, ¿no? Y de manera sincrónica, porque el documento sigue estando ahí en línea y cada quien cuando tiene tiempo entra y hace sus participaciones y sus aportaciones a ese documento. Si ven, muchos de estos procesos tienen que ver con sincronización y con acuerdos entre el grupo de trabajo, que esa es la parte más complicada. Lo más sencillo es la utilización de la herramienta y lo más complicado es ponernos de acuerdo en cómo lo hacemos. Después la otra, aquí también depende un poco del licenciamiento, pero hay herramientas como en este caso Power BI. Aquí pido una disculpa porque pareciera que estoy haciendo la conversión a Microsoft, pero es la herramienta que a nosotros nos vino a salvar. Y también entiendo que es de las herramientas que casi todas las instituciones educativas tienen. Entiendo que todas tienen licenciamiento de Microsoft y tenemos acceso a ella prácticamente ya incluido dentro del licenciamiento, y a veces no utilizamos. Pero bueno, en el caso de Power BI, tenemos este tipo de herramientas. Con nuestros propios datos pudimos construir inclusive gráficas de este tipo, que me presentan para la dirección o para la rectoría información al día y demás información viva. Cada vez que alguna base de datos, información cambia, de manera dinámica estos reportes van cambiando, ¿no? Entonces es información que regularmente tenemos y seguramente, como muchos de nosotros nos ha pasado, y bueno, le pasaba en este caso a mi rectora,
que de un día para otro la llamaron llamada de la Secretaría, que necesitamos un informe, en este caso de distribución de licenciaturas a nivel nacional, y antes de esto, hijo, era todo el ejército de todos los coordinadores académicos de la universidad a trabajar sobre ese informe de un día para otro. Ahora no, se va alimentando poco a poco y simplemente de un botonazo que da la rectora ya tiene toda la información lista para imprimir y llevársela. Eso es muy valioso para este tipo de cosas. En este caso aquí está un demo solamente de nuestro bot, que es muy sencillo. Aquí vale la pena, a pesar de que es un bot, no es todavía con inteligencia artificial. Falta mucho para que tenga inteligencia artificial. ¿Y qué le faltaría? Pues que aprenda. Simplemente responde a preguntas frecuentes de acuerdo a este menú que ya tenemos, pero finalmente con eso nos ayudó. Es decir, con esta herramienta tan sencilla, a base de menús, pudimos resolver estas 5,000 preguntas que estaban llegando, ¿no? Entonces, el impacto con una herramienta mucho más sencilla, el impacto fue muy fuerte. Sí falta trabajar, estamos trabajando en la siguiente etapa de sí enseñarle a que aprenda a decir, cuando una pregunta no la tiene, que la pueda almacenar en su base de datos de conocimiento y podamos realimentarla. Y después en un futuro que pueda tener razonamiento y pueda entender qué es lo que le están preguntando a través del lenguaje natural para poder responder a estas preguntas. Nos falta un poco para ello, pero estamos trabajando en eso. Seguramente en 1 año o 2 ya tendremos herramientas mucho más fortalecidas en ese sentido. Pero por decirles algo, este bot lo hicimos en 1 semana. Y nos pudo salvar de una gran cantidad de preguntas frecuentes que se estaban dando en la propia universidad. En este mismo sentido, aquí no vamos a platicar sobre esto porque es más de académicos, pero sí, simplemente lo quiero mencionar, es la parte de tecnología en el aula, que también se utilizó, que ahí utilizamos otra herramienta como repositorios de contenidos educativos, las academias digitales que funcionan muy parecido a grupos de trabajo en administración, las aulas omnipresenciales, que es que el propio maestro se pudiera comunicar vía, en este caso, Teams o Skype o Zoom o Meet o cualquiera de las herramientas, porque nosotros tenemos abiertas todas las herramientas que el maestro requiere con la que mejor se acomode para que tenga comunicación con los alumnos de manera sincrónica y asincrónica. Y pues, la creación de lo que es la unidad virtual y son los servicios educativos en línea, que es en lo que estamos trabajando, y la mayoría de nuestros trámites escolares ya son en línea. Ya no requiere la presencia de estudiante en ventanilla, ya todo hace en línea y lo puede hacer las 24 horas del día. Y después estamos un poco trabajando en nuevos proyectos educativos a través de Metaverso, a través de Minecraft, a través de otras herramientas que poco a poco hemos estado incorporando y con la iniciativa de muchos profesores que andan en eso. Y también hay algunos maestros que ya están trabajando en las tutorías en línea a través de chatbots, es decir, las respuestas de preguntas frecuentes para los alumnos en algunas materias. Eso me lo voy a brincar. Para entrar a la parte de ciberseguridad, ya con este tema cerramos. Híjole, me queda muy poquito tiempo, muy rápido en este sentido. Solamente aquí está, y el material está para que lo puedan ver ahí. Son el tipo de hackers que están o que están identificados ya a nivel profesional, ya han crecido, solamente había 2 tipos, ahora ya hay 10 tipos de hackers. Los que más nos preocupan son los de sombrero negro, los que más nos ayudan son los de sombrero blanco y los intermedios que están entre todos los demás, pero son los que hay que tener cuidado con el sombrero negro, que son los que tienen intenciones maliciosas y de cualquier manera van a querer sabotear a nuestra institución, que puede ser por propios extraños. Ahí tenemos dentro de nuestra propia comunidad, no sabemos, gente con mucho conocimiento que lo ha hecho a través del desarrollo de experiencias, porque hay mucha información en la red para poderse convertir en hackers. Entonces, pudiera ser de nuestra propia comunidad y que sepan por dónde nos pueden pegar, y entonces es ahí donde tenemos que revisar cuáles son nuestras vulnerabilidades. En este caso, habría que tener una reunión con los propios grupos informáticos para ver dónde pudiéramos tener vulnerabilidades y trabajar en eso. De ahí se derivan otro tipo de ciberseguridad, que son las tácticas de desinformación, que son las que más normalmente nos afectan. Y ahí tenemos varias. Tenemos algunas que se dedican a mantener personas en sitios web falsos o engañosos, que es muy común que en la comunidad que utilicen nuestros emblemas, nuestros logotipos para crear páginas, y con eso
engañar a la propia comunidad, docentes y alumnos, para que se vayan por ahí con eso, con ese pretexto, poder robarles credenciales para entrar a nuestros sistemas informáticos. Hay otros que se llaman crear ultrafalsos, que son los deepfakes, y que crean medios artificiales muy parecidos a los anteriores. De esos también hay que cuidarnos bastante. Hay otros que crean o idean o amplían teorías. Son los que regularmente son los de las teorías del complot, que a veces están en contra de la administración y entonces empiezan a crear y a contaminar y a compartir mensajes. Hay, y sobre todo, seguramente muchos de nosotros tenemos gente contraria a los grupos directivos y entonces que empiezan a generar información falsa, o teorías del complot a través de las redes sociales. Ellos están aprendiendo muchas de estas cosas, entonces, ¿cómo podemos anticiparnos a todo ese tipo de cosas? Algo que se llama astroturfing, que es la inundación del entorno de información, es decir, cuando generan información de más para provocar desinformación. Eso es lo que hacen este tipo de personas y este tipo de grupos con esas intenciones. El otro es el abuso de las plataformas alternas, es cuando ya se haya, aquí hay varios tipos. Una es cuando hemos encontrado que docentes, inclusive de la propia institución, utilizan nuestra plataforma y recursos educativos para vender sus servicios a otras instituciones educativas. Hay que cuidar ese tipo de cosas. Cuando empezamos a ver que se están creando grupos, así como que no, grupos fantasmas, es cuando empezamos a tener alertas sobre alguien que está utilizando una plataforma para dar cursos externos, ¿no? Eso también hay que revisarlo. La otra es aprovechar las brechas de información. Son esa gente que está indagando, que se roba credenciales y aprovecha estas brechas de información para colarse. Esto fue en concreto lo que pasó con Sedena, que aprovecharon por ahí una brecha y se metieron y robaron 6 teras de información. La otra es manipulando a los actores desprevenidos. Hoy justamente están llegando correos, inclusive nuestros mensajes a nuestros celulares diciendo, aquí te envió la factura de Liverpool o de Walmart o ahí ya me llegaron 3 de Walmart o de Total Play, etcétera, ¿no? Para tu revisión. Y son facturas de 10, de 15, de 20,000 pesos. Pues uno inmediatamente cae, bueno, ¿cómo es que si yo no he comprado nada? Entonces le pica la factura y ahí hay un malware, hay un virus y contaminan nuestros teléfonos, nos pueden robar información de nuestro celular y nos pueden robar información de nuestras computadoras y a través de esas computadoras meterse a nuestro sistema de información. Si, por ejemplo, es de un maestro y este maestro tiene acceso al sistema de información escolares, por ahí se puede meter y robar calificaciones o alterar las calificaciones de los alumnos. Entonces, esos son los que más daño nos hacen, perdón. Y por último, la difusión de contenido específico, ya sea con malas intenciones o con la idea de desinformar o con la idea de desacreditar a la gente. Esto se utiliza mucho para el bullying o el ciberbullying en este caso, en el cual tenemos que estar preparados cuando algo de esto pasa en nuestras instituciones educativas entre los alumnos. Y esto es lo que yo traía por ustedes justamente un minuto antes de terminar. Sí sé que falta un poquito más de tiempo, son temas muy amplios, pero estaría yo para servirles ya en el siguiente tema, cuando empecemos a hacer los trabajos de integración, que esto nos da una idea para saber por dónde podemos generar nuestras estrategias y nuestros planes, en este caso con una visión de enfoque tecnológico. Yo espero dudas, comentarios, ya tenemos muy poquito tiempo, pero yo aquí estoy con ustedes. Si hay alguna duda o comentario que quisieran hacerme. Adelante, los escucho con gusto. Si no, daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Una vez más, repitiendo que todo este material está en la plataforma. Ahí también, en este caso, está el foro. Ya nos alcanzó a ver el tiempo de ver los resultados de la encuesta. Me faltaron todavía algunos de responder. Fueron 13 los que me respondieron. Yo tengo registrados 22, o 20 más bien, descontando las 2 veces que yo aparezco. Tengo 20 o 19, también el apoyo tecnológico quedó por ahí. 19 contra 14 que me respondieron, faltan algunos que me respondan. Espero que estén todos por ahí. Y hay datos interesantes respecto a esto, pero espero que en un momento durante el curso podamos revisar, estos resultados. Si no, yo los pondré en la propia plataforma para que lo puedan tener disponible
y con esto nos da una idea de cómo andamos en grupo en función de los temas que vimos el día de hoy. Si no habría más, entonces yo me despido para estar en función del tiempo y no quitarles mayor tiempo, esperando que sea de utilidad toda esta información que yo proporciono para ustedes. Muchas gracias, maestro. Al contrario, espero que sea de utilidad. Muy Cualquier duda estoy enriquecedora. para servirles. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Buenas Gracias, noches, buenas hasta noches. luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches.